Ahí estamos, Carolina. ¿Tú inicias? Esperemos unos segundillos para que siga sumando participantes. Ahí están sumando los participantes, Ujú. aumentando el número rápidamente. Hola, buenas tardes, Daniel. Hans, buenas tardes. Hola, Jonathan Centeno. Jonathan ha estado, si no me equivoco, en las tres charlas, me da la impresión. Hola, Raúl Tengo la misma impresión. Robinson, Mario, bienvenido. Mario también, Mario también. Muy bien, felicitaciones por ese compromiso y querer seguir aprendiendo. Mira, Sí. Mario me dice todas las charlas. Muy bien, Mario. Así es. Muy bien. ¿Comencemos? Yo creo que de todas formas va a quedar grabado, así que vamos a comenzar y seguramente se van a ir sumando más personas y los que quieran después también consultar el video va a quedar disponible en la plataforma YouTube en la unidad de vinculación con el medio de IPLASEX. Así que vamos a comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Con mucho agrado queremos dar continuidad al ciclo de charlas que la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, con el apoyo del área de vinculación con el medio del Instituto Profesional IPLASEX, ha organizado para todos nuestros estudiantes, docentes, exalumnos y por supuesto la comunidad en general. Siempre con la búsqueda constante de acercar y dar a conocer nuevas tendencias y logrando así la formación continua de todos nuestros estudiantes. Todos sabemos que estamos en un área donde nuestra actualización debe ser permanente y por eso que es para nosotros muy importante. Eh, bueno, ahora para ya dar contexto al día de hoy, este es nuestro cuarto y último webinar de este ciclo de charlas, por supuesto que no el último del año, de este ciclo de charlas que tuvimos esta semana, dando inicio también al año 2024 con charlas muy interesantes para todos nuestros estudiantes. Hoy es nuestro cuarto día y nos acompaña Eduardo Agüero, quien es ingeniero en electrónica con un MBA en la Universidad Internacional de Valencia, máster en pedagogía y con una vasta experiencia como docente, director de carrera y subdirector académico en diferentes instituciones de educación superior. Y a la fecha se desempeña como arquitecto de ciberseguridad en el Banco BCI. Muchas gracias, Eduardo, por estar hoy día con nosotros. Siempre nos has colaborado y nos has acompañado en diferentes procesos, así que muchísimas gracias. Quien nos va a hablar el día de hoy sobre seguridad cibernética y continuidad del negocio. Así que adelante, Eduardo, muchísimas gracias y te escuchamos. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes también a todas las personas que están conectadas al webinar. Bueno, vamos a comenzar un poco con la presentación. Carolina ya dio la presentación. Esta charla lo que busca un poco, muchachos, es poder conversar acerca de la ciberseguridad, pero desde un aspecto que no es tan técnico, que no es de tanto comando, pero que sí que es fundamental, y es poder asignarle un rol a la ciberseguridad dentro de las estrategias de continuidad de negocio. Hoy en día en las empresas es fundamental que se tome la ciberseguridad como parte importantísima de la continuidad de negocio. Y para eso vamos a desarrollar algunos temas que están ahí presentes en la pantalla. Identificar y evaluar la amenaza cibernética, integración de la ciberseguridad en la continuidad de negocios, la evaluación de vulnerabilidades y evaluación de riesgos cibernéticos, preparación para incidentes cibernéticos, conclusiones y referencias. ¿Ya? Esta charla espero que dure aproximadamente de 50 minutos y una hora. Y las preguntas entiendo que las pueden hacer a través del chat y al final las vamos a ir contestando o esperar hasta el final de la actividad para realizar las preguntas. ¿Ya?
Bueno, el objetivo es analizar y evaluar las amenazas cibernéticas que pueden afectar la continuidad del negocio y aprender a implementar medidas de seguridad adecuadas con el fin de integrar la ciberseguridad en la cultura organizativa y en los planes de continuidad del negocio. Parte fundamental de poder implementar la ciberseguridad como un aspecto básico en la continuidad del negocio es poder entenderla, saber de qué se trata, saber cuáles son las implicancias y saber también cuáles son las consecuencias de sufrir eh, un ataque. Para eso, durante la presentación vamos a ver diversos casos donde vamos a ver los alcances de distintos ataques y los efectos que tuvieron y por qué es importante entonces poder incorporarla dentro de la continuidad del negocio. Esta es una presentación que está muy enfocada para la gente que estudia ciberseguridad, para la gente que estudia conectividad y redes, para la gente que estudia informática, pero también para las otras áreas del negocio, para gente que tiene puestos estratégicos en la dirección de una empresa y que a veces duda si es que invertir o cuánto invertir en tecnología en el área de ciberseguridad. Me gusta partir las charlas con una frase. Esta es una frase que generó Steve Jobs. Dice, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando, no te detengas. Esta frase la pronunció en el año 2005 en la Universidad de Stanford, cuando fue invitado a dar una charla o un discurso para los alumnos que se graduaban de esa Universidad de Stanford, obviamente en el año 2005. Y cuánta verdad tiene en que la única forma de hacer un gran trabajo, uno puede hacer trabajos de distintas maneras, pero un gran trabajo es amar lo que uno hace. Yo creo que la gente que se dedica a esta área de TI tiene que amar lo que hace porque los desafíos son muy importantes y son constantes en el tiempo. Noticia destacada. Bueno, hemos tenido varias noticias durante el 2023 con respecto a impactos de seguridad cibernética. Sin embargo, quise colocar esta que es del 12 de septiembre, que afectó bueno, a una empresa que se llama IFX Network, una empresa colombiana que tenía un vasto número de empresas a las cuales le prestaba servicio a esta empresa. Para que se hagan una idea, tenía servicios en 17 países de Latinoamérica, y el 12 de septiembre del año pasado sufrió un ataque ransomware que afectó a 760 compañías a las cuales IFX le prestaba servicio. Dentro de las compañías que afectó estaba la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, el Consejo Superior de Justicia en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, etcétera, etcétera. El Ministerio de Salud de Colombia reconoció al término de este ataque que se filtraron 55 millones de datos desde los servidores del Ministerio de Salud en Colombia. Y este ataque también obviamente afectó a ciertas partes del gobierno de Chile. En particular afectó a Mercado Público. Mercado Público es la página por la cual el gobierno o los distintos gobiernos hacen licitaciones de los servicios que necesitan contratar. Esta página estaba como servidor principal en IFX Network, y cuando se produjo este ataque de ransomware, la recomendación de IFX era que se desconectaran de la red. Mercado Público normalmente tiene un respaldo en un data center chileno que se llama Tibit, y se demoró aproximadamente 4 o 5 días en poder hacer el switch a este servidor, donde estuvo 4 o 5 días caída la página de Mercado Público, y que tiene que ver con que, primero que todo, no sabían el grado de afectación que habían sufrido los servidores de Tibit con respecto al ataque ransomware. Recuerden que esto todo funciona de manera espejada y por lo tanto se podía haber duplicado el ataque. Y también IFX actuó con una política de enclaustramiento, divulgando poca información con respecto a lo que pasaba, y por lo tanto, al no tener una información clara y una información oportuna, las empresas que estaban asociadas a IFX no pudieron tomar buenas decisiones de manera rápida. Finalmente todo volvió a la normalidad. La, la- la página de Mercado Público en Chile se levantó, y FNX pudo resolver su situación con el ransomware, y ya todo está funcionando
de manera correcta. Sin embargo, hay varias lecciones que podemos aprender de este ataque. Hay una creciente debilidad en infraestructura digital en Colombia particularmente, y hay que generar una mentalidad, tal cual como dice ahí, de ciberresiliencia, porque ya no es un ataque que nos va a permitir o que nos va a dañar y que nos podemos desconectar de la red, sino que son ataques que nos obligan a tener alguna forma de seguir funcionando, porque de lo contrario, la economía y la forma de la cual nosotros trabajamos se ve limitada, ¿ya? Es necesario hacer un plan que incluya la definición del punto objetivo de recuperación, el RPO, y determine la frecuencia con que se realizarán los backups junto con el tiempo objetivo de recuperación. El RPO y el RTO son los puntos que nosotros nos van a decir cuánto tiempo puedo estar abajo en el negocio. Probablemente en una institución bancaria, por ejemplo, el RTO va a ser de minutos, mientras en una institución que venda libros, por ejemplo, el RTO va a poder ser de un día, 2 días o hasta una semana, dependiendo del tipo de negocio en el cual se maneje. Y el RPO va a indicar hasta qué nivel tengo que hacer la recuperación para considerar que puedo salir de nuevo al mercado, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea, esto es como cuando en Chile pasan terremotos. Normalmente cuando ocurren terremotos, se cae la red de telefonía y no podemos realizar llamadas, ¿no es cierto? Sin embargo, después de un rato uno puede generar mensajes de WhatsApp. Entonces, el RPO para los terremotos, para este ataque natural, es que podamos realizar, mandar mensajes de texto, mandar mensajes de WhatsApp. Ya consideramos que la red está en un nivel adecuado de funcionamiento, dada la contingencia que tenemos, y el tiempo de recuperación suele ser relativamente corto. Eso que funciona bien en telefonía y que como país sísmico lo tenemos súper bien asumido y entendemos cuáles son las consecuencias de esto, y que fue comunicado y que fue enseñado durante mucho tiempo, en el área de ciberseguridad no lo tenemos tan desarrollado y es lo que tenemos que empezar a hacer. Y este ataque cibernético que le pasó a IFX, que hace poco tiempo le pasó a GTD Manquehue y que ha pasado en distintos lados durante el año 2023, hace una llamada de atención que ninguna organización está libre de esta amenaza y que por lo tanto tenemos que considerarlas como posibles y probables en cada una de las empresas, ¿ya? Identificación y evaluación de amenazas cibernéticas para que se hagan una idea de lo que estamos conversando desde el año 2021 hasta diciembre, desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021, Microsoft declaró que habían bloqueado más de 25,6 mil millones de ataques de autentificación de fuerza bruta. En el periodo de un año, 25 mil millones de ataques de autenticación de fuerza bruta y 35 mil millones de correos electrónicos de phishing, ¿ya? Entonces, efectivamente, estamos frente a una cantidad enorme de ataques y consideraciones de ataques. Estos ataques surgen por efectivamente gente como hacker, pero también por gente que está estudiando, por ejemplo, y que aprende herramientas y que trata de probarlas para ver hasta dónde llega su nivel de conocimiento. Por lo tanto, hay múltiples orígenes de estas herramientas y también los daños pueden ser en distintos niveles. La clasificación de amenazas cibernéticas, yo creo que esto la mayoría de ustedes ya lo ha visto en algún contexto, pero lo vamos a repasar un poco para saber de qué se trata. El malware, que sabemos que son estos software maliciosos que se ocupan eh, eh, para dañar o para infiltrarse en sistemas informáticos. Aquí tenemos los virus, los gusanos, los troyanos, los mismos ransomware forman parte de este malware. Los ataques de ingeniería social, que debe ser una de las formas eh, más comunes de ataque hoy en día, que tienen que ver con poder sacar información de las personas y que las personas entreguen algunos datos claves para poder hacer algún ataque. El ataque de phishing, que son ataques donde un correo electrónico simula ser algún correo oficial o algún correo de alguna institución reglamentada, y por lo tanto adquirir datos como datos de cuenta bancaria, códigos de acceso y ese tipo de cosas. Los ataques de negación de servicio, los DDoS, son los ataques que se basan principalmente en botar una página a través de un número elevadísimo de conexiones, y que por lo tanto lo que hacen es hacer que las páginas se vayan de espalda. Había un famoso grupo de hackers que ocupaba esta máscara blanca con los bigotes, y que su principal forma de ataque era efectivamente este ataque de
denegación de servicios a distintas empresas que ellos anunciaban, incluso con antelación, a quién iban a atacar y hacían estos ataques de denegación de servicio. Intrusiones y hacking, obviamente las intrusiones y los hacking se refiere a al ingreso o la penetración, como se conoce en el mundo de ciber, a la penetración no autorizada a los sistemas computacionales por parte de un tercero, con la intención de robar información, de causar daños o simplemente de tener acceso a lugares que no están habilitados para él, ¿ya? El ataque de Zero Days es un ataque donde se ejecuta o se saca provecho a una vulnerabilidad que no se conocía y que por lo tanto la empresa que entrega el software no tuvo tiempo de realizar una autorización o las empresas de antivirus no tuvieron tiempo de generar alguna medida contra eso. Los ataques de fuerza bruta son los ataques más simples de realizar, son los ataques donde uno prueba, prueba, prueba y prueba hasta poder entrar, puede probar contraseñas, puede probar lo que sea, hasta poder entrar. Requieren, como se dice su nombre, fuerza bruta, pero requieren harto trabajo. Los ataques de la seguridad de red, lo que buscan los ataques de seguridad de red es capturar tráfico a través de algún componente de la red que no esté segurizado de la manera adecuada, algún tráfico que viaje desde on-premise, desde mi sucursal física hasta la nube, hasta algún cloud, y que no pase por algún protocolo de encriptación o no vaya por VPN, o incluso yendo por alguna de estas cosas, se puedan robar paquetes y no haya información con respecto a eso. Las amenazas internas, que aunque no lo crean, forman parte importante de las amenazas que tiene cada empresa, puede ser generada por personas que trabajan en la empresa y que no están contentas con las condiciones laborales, o por negligencia, por gente que asume que hay cosas que no van a pasar y que por lo tanto no toma las medidas necesarias, o incluso por personas que están aprendiendo de estas cosas del mundo de ciberseguridad y que están probando sus conocimientos y que creen que una de las buenas formas de hacerlo es probarlo adentro de la empresa. Y el último es el robo de identidad, que lo que se hace es robar credenciales de alguna persona y acceder con esas credenciales a algún sitio público o privado y hacer mal uso de esta información, de estas credenciales, consiguiendo accesos que normalmente no se tendrían. Existen a lo largo de la historia una serie de ataques, y aquí he traído a colación estos 10 ataques que me parecen a mí que son algunos de los más grandes por la cantidad de dinero o de datos que se vieron. No vamos a poder ver con detalle cada uno de ellos, pero para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. El ataque WannaCry, el virus WannaCry que afectó en el mes de mayo del 2017 a un montón de empresas. Este era un ransomware que dejaba bloqueados los, los computadores y no se tenía acceso, eran todo que funcionaba en el sistema operativo Windows y por lo tanto había una fuerte propagación de este virus, afectó a más de 150 países y los ciberdelincuentes exigieron o sea, exigieron una recompensa o un rescate de 8.000 millones de dólares para dejar libre los computadores, ¿ya? Fue uno de los ataques más grandes a nivel mundial, sin lugar a duda, un ataque que tuvo un antes y un después en el mundo de ciberseguridad, y sobre todo en el mundo de los ransomware. El segundo, el ataque a Equifax, que también fue durante el 2017 y expuso los datos personales de 143 millones de usuarios. Se sacaron datos personales como nombre, dirección, nombre de usuario, correo electrónico, etcétera, etcétera, de 143 millones de usuarios. Y para poder recuperar la información que ellos tenían en Equifax, Equifax finalmente terminó pagándole a los ciberdelincuentes una cantidad superior a los 18 millones de dólares. Es decir, este ataque de ransomware tuvo un pago, y no fue el único que tuvo un pago para los ciberdelincuentes, ¿ya? Em, ¿Qué otro ataque más, por ejemplo, aquí hay interesante? El de Sony en el 2014. Sony también pagó aproximadamente 100 millones de dólares para el rescate de la información que fueron capturados también por un ransomware, ¿ya? Em, el de Yahoo.
también tuvo un pago aproximadamente de 83 millones de dólares y se dieron a conocer los datos de 500 millones de perfiles de usuarios de Yahoo. 500 millones de cuentas de perfiles de usuarios de Yahoo se dieron a conocer en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasó con estos ataques a nivel latinoamericano? Bueno, aquí tenemos una gráfica de phishing en el área latinoamericana. Sin lugar a dudas que el país que tiene la mayor cantidad de phishing en la región es Brasil. Hay muchas empresas, yo trabajo actualmente en una institución bancaria y, por ejemplo, la institución bancaria no acepta que nosotros tengamos comunicación con algún data center de Brasil, ya sea de Microsoft, de Google o de quien sea. Tenemos que colocar que los data centers sean de Estados Unidos o de alguna otra región, pero no podemos conectarnos a los data centers de Brasil y tiene que ver con la cantidad de riesgos a los cuales está expuesto Brasil y con la tecnología o el nivel de seguridad tecnológica que tienen. El primer lugar con respecto al phishing latinoamericano lo tiene Brasil con un 15,37% de los phishing de la región. El segundo lugar lo tiene Ecuador con un 13,36% y el tercer lugar Panamá con un 12,6%. Hay que recordar que en Panamá se alberga un paraíso fiscal que hace muy tentador para los ciberdelincuentes lograr obtener claves o cuentas de acceso para los distintos bancos que trabajan ahí y por eso se entiende que este número elevado de phishing en un país que es geográficamente no tan grande como los otros países de la región, pero que sí maneja una cantidad de datos sensibles muy importante. Y en el cuarto lugar está Chile con un 11,9% de los phishing de la región. Sin lugar a dudas, somos un país atractivo para poder realizar phishing. Me imagino que cada uno de ustedes en sus trabajos, en su vida diaria, ha recibido correos con este tipo de intención, correos que nos invitan a colocar nuestras contraseñas o nuestros nombres de usuarios para poder acceder a ciertas accesos a ciertas páginas, sabiendo que normalmente las instituciones que nos entregan esos datos no nos van a pedir eso por correo. Así hay campañas enormes de bancos y distintas instituciones que nos recuerdan que los datos no se van a pedir por correo, pero todavía hay mucha gente que cae dentro de este tipo de fraudes. Hay para poder identificar, una vez que ya tenemos identificado que hay una serie de peligros que están dentro de la red, también tenemos que identificar cuáles son las herramientas que nos van a permitir luchar contra esta red. Una de las recomendaciones más importantes es poder ocupar fuentes abiertas como los OSINT, que son fuerzas que están o herramientas que están públicamente abiertas para poder trabajar y poder detectar cada uno de estos elementos. Quizás una de las cosas más entretenidas del mundo de la red y que técnicamente presenta gran información son los honeypots, que son sistemas diseñados para poder atraer a los atacantes como si fueran sitios verdaderos. Funciona como un phishing inverso y lo que se hacen es que son creados principalmente por empresas desarrolladoras de virus y capturan la información que los atacantes están desarrollando, construyendo para poder generar, obviamente, las respuestas adecuadas a esto. ¿Ya? Evaluación de las amenazas cibernéticas. Sin lugar a dudas que para poder tener una buena defensa con respecto a los temas de amenazas cibernéticas, lo importante es poder entenderlas de buena manera y poder identificarlas, ¿ya? Hay que hacer una conceptualización y un entendimiento, definir cuáles son las amenazas cibernéticas y poder identificar cuáles son las potenciales amenazas que, dependiendo del tamaño de mi empresa o el giro de mi empresa, pueden afectar. ¿Ya? Las amenazas pueden variar desde ataques de phishing que le llegan a todo el mundo en todas partes en cualquier momento, hasta ataques mucho más sofisticados de ransomware, en lo cual toman cautiva nuestra información y que la encriptan y que por lo tanto necesitan tener accesos, herramientas de encriptación, etcétera, etcétera, y tener la posibilidad de generar una APT, una amenaza persistente y por lo tanto vulnerar nuestra forma de entregar los servicios y en base a eso pedirnos un rescate, ¿ya? Las amenazas pueden ser internas, como también pueden ser externas, y existe un montón de tecnología que nos va a permitir construir herramientas que nos permitan defendernos, ¿ya?
Algunas de las herramientas que tenemos que hacer son, bueno, primero que todo, un escaneo de vulnerabilidades. Existen distintas herramientas en el mercado que nos permiten hacer escaneos de vulnerabilidades. Algunas de ellas son Nessus o OpenBus, que son herramientas de código gratuito que nos permiten analizar las vulnerabilidades de nuestro sitio web o de nuestros puertos abiertos, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es automatizar búsquedas con respecto a las vulnerabilidades. También están los IDS o IPS. Los IDS son sistemas de detención de intrusos o un sistema de prevención de intrusos. Ya hay distintas herramientas. Está Snort, por ejemplo, que es una herramienta de código abierto que nos permite hacer las funciones de IDS o IPS, o Suricata, que es una alternativa de alto rendimiento que obviamente tiene un costo importante, pero que efectivamente nos permite monitorear el tráfico de manera adecuada. Em, Tenemos herramientas de análisis forense. Una vez que ocurre algún tipo de intrusión, es necesario que podamos hacer un análisis de qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló y cómo podemos solucionarlo. Ahí tenemos la herramienta Autopsy de Sleuthkit, el TSK, que es una herramienta de código abierto que nos permite la investigación post-incidente y el análisis forense de las causas que generaron este incidente. Y Volatility, que también es un código abierto que también nos permite hacer este tipo de herramientas. Algunas otras herramientas son como los Metasploit, perdón, herramientas de pen testing como el Metasploit o el Burst Suite, que nos permiten hacer y ver cuál es la facilidad de poder entrar a cada una de nuestras instalaciones. ¿Ya? Integración de la ciberseguridad en la continuidad de negocio debe ser el apartado más robusto de lo que vamos a ver en la presentación de hoy en día, teniendo en cuenta que ya analizamos que efectivamente hay una serie de impactos y amenazas que abarcan empresas de distintos tamaños, en distintos países, con distintos objetivos, con distintos resultados, que tenemos herramientas que nos permiten protegernos, pero también tenemos herramientas que nos permiten evaluar riesgos y medir cuáles son nuestros riesgos. La integración de la ciberseguridad en la continuidad de negocio es lo que focaliza el centro de esta presentación, y es quizás la parte medular de lo que me gustaría que ustedes se llevaran el día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es poder entender cuáles son los impactos que nosotros vamos a tener, un impacto de una amenaza cibernética que logre su cometido puede resultar en la pérdida de datos esenciales para la empresa, de interrupciones operacionales. Hoy en día las empresas funcionan conectadas a, a la ATI normalmente, y por lo tanto hoy en día con un ataque se pueden paralizar los servicios. Obviamente pérdidas financieras que tienen que ver con eh, pérdidas de venta, pero también impactos en multas en distintos sectores. Por ejemplo, en la banca, por cada minuto que uno no esté ofreciendo servicios, hay multas importantes que se pagan, y pérdida de la reputación. Para que se hagan una idea, todos los bancos actualmente y hasta mayo de este año, hasta mayo del 2024, tienen la obligación de instalar un informe que se llama informe de solvencia. Este informe de solvencia tiene que ser entregado a las personas cuando piden algún producto, algún crédito, alguna cosa así. ¿Ya? Pero todos estos informes de solvencia pasan por tecnología, pues hay que construirlo, hay que mandarlo, hay que adjuntarlo a un correo, hay que enviárselo a una persona y todo. Por cada informe que no se entregue de este informe de solvencia asociado a un crédito, la superintendencia podría generar una multa de 90 millones de pesos por cada informe. Entonces, imagínense para un banco que presta, no sé, 20 millones de pesos a una persona X, y que no le manden su informe de solvencia y tendría que pagar 90 millones de pesos como resultado de este no entrega eh, de manera adecuada del informe de solvencia. Así que en general el TI o los impactos de ataque podrían generar costos importantes al impacto en el negocio. ¿Ya? Definir la naturaleza de las amenazas modernas. Hoy en día las amenazas no se limitan a desastres naturales como ocurrían antiguamente, sino que hay técnicas sofisticadas que pueden causar interrupciones masivas para que se paralicen las operaciones y que se causen daños financieros tremendos. Antiguamente lo que se esperaba es que algún ciberdelincuente o algún hacker que tuviera pocas herramientas, pero mucho conocimiento, pudiera atacar y entrar a una empresa.
Sin embargo, hoy en día como que esa escala se ha dado vuelta. Hoy en día hay muchos ataques, muchos hackers, muchas personas que tienen tal vez poco conocimiento, pero muchas herramientas que son relativamente fáciles de conseguir, con las cuales pueden explotar vulnerabilidades en distintos ambientes. Por lo tanto, es importante conocer la naturaleza de la amenaza a las cuales uno está sometido como empresa. Las naturalezas van a ir cambiando dependiendo de cada giro, de cada estructura de la empresa, pero es importante poder hacer un análisis con respecto a eso. Lo segundo, tienen que ver los datos como vida de la empresa. Hoy en día, actualmente, los datos deben ser uno de los activos más importantes y más valiosos de la organización, no solo porque hay datos que son imposibles de recuperar, sino porque hay datos que, aunque sean concurrentes, forman parte importante de la vida de una empresa. Por ejemplo, cualquier empresa, su cartera de clientes son datos valiosísimos, y uno no quisiera que la cartera de clientes de nuestra empresa cayera en manos de nuestros competidores, y donde ellos supieran cuánto le cobramos o cuántos tipos de negocios tenemos con ellos, porque esas podrían ser datos e informaciones que podrían ser ocupados por nuestra competencia para poder quitarnos el negocio. Por lo tanto, los datos es una manera importantísima de cómo se regula hoy en día la vida dentro de las empresas. Y por lo tanto, es súper necesario garantizar em, la disponibilidad, la integridad y el acceso a la información de manera adecuada para las personas que tienen los accesos requeridos y para las personas que lo tienen que utilizar, ¿ya? La interdependencia del sistema operativo. Hoy en día la mayoría de las cosas funcionan, la mayoría de las empresas funcionan a través de sistemas operativos. Un ataque podría afectar no solo a los datos almacenados, sino también a las líneas de producción. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás hubo un ataque en una clínica en Inglaterra, donde efectivamente el personal médico no podía acceder a las fichas de los pacientes, y por lo tanto, sin poder acceder a las fichas de los pacientes, era bastante difícil poder hacer las atenciones médicas. Por lo tanto, al cortar esta línea de producción de la clínica, que era el acceso a las fichas clínicas, finalmente se cortaba el negocio de la clínica y por lo tanto no se podían hacer los datos. Imagínense hacer cirugías o estar a cargo de hacer exámenes sin poder conocer cuál es el estado del paciente, sin saber si tiene alguna alergia, sin saber si tiene algún dato médico importante. Por lo tanto, obviamente, hubo un montón de situaciones que se cortaron. Obviamente que las atenciones médicas más simples, como la consulta por un resfrío, por cosas así, son cosas que se pudieron seguir realizando, pero había una serie de actividades médicas que no se pudieron seguir realizando. Asimismo pasa hoy en día con cosas que están digitalizadas. No sé, hemos visto videos en internet con respecto a empresas de venta de productos, empresas chinas, por ejemplo, que venden productos a nivel mundial, y que su nivel de distribución pasa por tener robots. Si algún hacker pudiera acceder a esos robots, claramente separaría la línea de producción de estas empresas, con el considerable daño reputacional, económico, etcétera, etcétera, que se tiene, ¿ya? Reputación y confianza del cliente. Cuando normalmente uno tiene un desastre natural, uno puede entender que es un elemento el cual no se tenía control, y que por lo tanto era probable que afectara de alguna manera a la empresa donde yo tengo puestos mis servicios. Sin embargo, cuando hay una falla de seguridad, uno no tiene la misma percepción de un desastre natural, sino lo que uno piensa es que efectivamente había un mal manejo de información o de niveles de seguridad que no se tomaron de manera adecuada, y por lo tanto es responsabilidad de la empresa. No siempre es así. A veces, como lo pudimos ver, hay ataques de día cero donde uno tiene poco que hacer, o que es bastante difícil protegerse, pero eh, esto es reputación, esto es confianza, esto es nivel de trabajo, y por lo tanto no tener esta información nos puede jugar muy en contra. Y finalmente, la seguridad como fundación de continuidad. Antiguamente se consideraba que cuando una empresa sufría un ataque de ciberseguridad era necesario tener un plan B que nos permitiera continuar con el negocio. Hoy en día, la continuidad del negocio en el nivel de ciberseguridad forma parte del plan A. ¿Cómo puedo, a pesar de tener un ataque de ciberseguridad, seguir prestando los servicios y seguir teniendo la operación que debería tener normalmente? ¿Ya? ¿Cómo se traspasa esto a una empresa? Primero, el mapeo de funciones críticas, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones
y los procesos sin los cuales la empresa no puede seguir operando. Por ejemplo, en una fábrica podría ser una línea de producción. En un banco tienen que ser obviamente las transacciones. En un comercio electrónico tienen que ser obviamente los servicios en línea que yo pudiera prestar. Esas son elementos o funciones o procesos fundamentales de una empresa. Entonces, lo primero que tengo que hacer es el mapeo de las funciones críticas. ¿Cuáles son las funciones críticas en las cuales mi empresa no puede seguir funcionando? Después se tiene que hacer un reconocimiento de activos y una categorización de los datos. El listado de todos los sistemas y aplicaciones, bases de datos, información que respaldan las operaciones del negocio y que nos permiten seguir trabajando. Una vez que tenemos todos los activos, tenemos que categorizarlos. Obviamente que no todos los datos tienen el mismo valor ni tienen el mismo nivel de sensibilidad. Perder, por ejemplo, aunque nunca es recomendable, pero perder las direcciones de correo electrónico de mis clientes no es lo mismo que perder los números de la tarjeta de crédito, con los cuales pueden realizarse estafas de manera inmediata. Y por lo tanto, hay distintos niveles de seguridad, ya que hay que categorizar los datos y ver cuáles son los requerimientos de seguridad que tienen cada uno de los datos. Entonces, tenemos cuáles son nuestros procesos críticos, cuáles son nuestros activos, cuál es la categoría de estos datos, y después pasamos a los flujos de trabajo transversales donde tenemos que identificar si nos pasa algo en cierto nivel de la empresa, cómo afecta eso al desarrollo de las demás empresas. Porque puede ser que mi empresa sea una empresa donde se fabriquen televisores y que mi cadena de operación funcione de manera automática en lugares distintos, donde el uso de la tecnología de TI no esté tan incorporado y por lo tanto, si me hackean a mí alguna base de datos de mis proveedores, la línea de producción puede seguir funcionando sin problema. Pero si lo que me hackean a mí es la línea de mis proveedores, como dije delante, donde yo tengo, donde compro la materia prima y no puedo adquirir, no puedo ingresar a comprar la materia prima, por más que no hayan afectado mi línea de producción de manera directa, sin poder comprar la materia prima, no voy a poder hacer funcionar mi línea de producción y por lo tanto voy a tener pérdidas en la producción, pérdidas en la venta, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ver los flujos de trabajo transversales y ver si me afectan en un lado, qué implica eso para el resto del negocio y cómo se van moviendo. Luego de esto viene el análisis de impacto de negocio, que debe ser una de las partes fundamentales de acá, es lo que se conoce como el análisis BIA, el análisis de impacto de negocio, que evalúa las consecuencias, ¿sí?, de una interrupción en alguna función crítica o algún lapsus en el cual yo no pueda trabajar. El análisis BIA es un análisis que se debiera hacer en cada uno de las líneas de proceso y yo debiera catalogar y decir, ya, ok, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, para un banco, las transacciones en línea son, sin lugar a dudas, el foco principal de poder generar la información. Sin embargo, si dentro de un banco se hackean, por ejemplo, el sistema de puntos o no puedo acceder al sistema de cobro de puntos, el banco puede seguir en operación y puede de alguna manera compensar a sus usuarios de manera posterior. Sin embargo, no puede seguir en operación si no puede generar transacciones. Por lo tanto, el vía de las transacciones va a ser mucho más alto que el vía de los puntos y por lo tanto vamos a tener que generar mayor recursos y mayor protección a las transacciones que el almacenaje de puntos y así poder ir priorizando la protección basado en el vía. Entonces, una vez que tengamos el análisis de cada una de estas operaciones, hace la priorización de la protección, identificando cuáles son los que requieren mayor medida de seguridad, cuáles son los que requieren un plan de recuperación más rápido y cuáles son los que vamos a dejar con algún plan de recuperación más lento o incluso no vamos a invertir en sus niveles de seguridad, lo cual sería obviamente un error, pero que uno podría hacer. Hoy en día muchas cosas se hacen a través de la comunicación en línea. El e-commerce, por ejemplo, según la Cámara Nacional de Comercio, la participación del e-commerce en el mercado nacional en Chile antes de la pandemia era de un 7% antes de la pandemia. En el 2021, es decir, el segundo año de pandemia, las ventas de retail llegaron al 30,5% del total y por lo tanto, obviamente, el e-commerce fue adquiriendo una importancia mucho más alta en las transacciones y por lo tanto un mayor nivel de priorización de seguridad, ¿ya? Hay que contextualización de la política de seguridad, priorización de los recursos y las inversiones, hay que generar un diseño de estrategias proactivas,
fortalecimiento de la resiliencia organizacional, una mejora de la comunicación y conciencia organizacional y adaptabilidad ante un entorno cambiante. Este es el impacto y lo que tenemos que tener en cuenta para poder generar en nuestros negocios la continuidad operacional. El análisis de amenazas, como vimos anteriormente, no es único, no es lo único que tenemos que hacer, sino que también tenemos que tomar manos a la obra y ponernos a trabajar en poder generar algún tipo de estrategia que nos permita recuperarnos. Y por eso hay que hacer la priorización de recursos, hay que hacer el diseño de estrategias proactivas, hay que generar un fortalecimiento de la resiliencia organizacional que nos permita, a pesar de tener incidencias, seguir funcionando, mejorar en la comunicación y conciencia organizacional y adaptabilidad ante el entorno cambiante, obviamente. Hay medidas proactivas de preparación y prevención y medidas reactivas. Las medidas proactivas pasan por auditorías y evaluaciones continuas de lo que tenemos en nuestras empresas, identificar y corregir vulnerabilidades, pasan por formación y capacitación de nuestro equipo, tanto de las personas del equipo de TI como las personas que no forman parte del equipo de TI, pero que sí forman parte de la empresa para poder enseñarles acerca de ingeniería social y de las personas de TI para que se vayan generando conocimientos nuevos cada tiempo, porque esto va cambiando de manera súper dinámica. Hay que generar redundancia, hay que generar copias de seguridad, hay que establecer lugares de puntos únicos de falla y poder espejarlos para que no sean un único lugar de fallas. Hay que generar actualizaciones y parches. Pasa muchas veces que hay muchas empresas, con WannaCry pasó en el 2017, que no fue hace tanto tiempo, que este ataque, que fue el más grande del mundo, pasó porque efectivamente habían empresas que no habían actualizado de manera correcta su sistema operativo Windows y por lo tanto se hizo uso de estas brechas de seguridad. Y las estrategias reactivas pasan por tener planes de respuesta a incidentes, saber qué es lo que vamos a hacer al momento del incidente, em, quiénes son los equipos de respuesta, quiénes son las personas que van a tener que trabajar sí o sí para tener la respuesta, y aquí pueden ser equipos internos de la empresa, donde haya gente que conozca dónde están los data centers, dónde está la información, que se movilizan rápidamente, que estén relativamente cerca y que tengan acceso continuo a datos, a información y a conexión a Internet, como también pueden ser personas, empresas externas especializadas que nos brinden servicios y que estos servicios ya estén organizados, conversados y gestionados de alguna manera de antemano en caso de sufrir algún tipo de ataque, como funcionan los seguros de los autos. Esto funciona de una manera similar, y uno puede tener equipos de respuesta especializados para que nos ayuden en este tiempo. Hay algo que es importante y que debe ser quizás hoy en día uno de los puntos de trabajo más altos en las empresas, tiene que ver con la comunicación y la gestión de crisis. Pasa muchas veces que existen empresas donde efectivamente existen planes para resolver crisis, pero la comunicación en los tiempos de crisis no es tan adecuada. Por ejemplo, lo vimos con el caso de IFX, lo vimos con el caso de GTD hace poco tiempo. Yo no sé si ustedes pudieron visualizarlo, pero en GTD efectivamente hubo un ataque de ransomware durante octubre o noviembre del año pasado, y una de las empresas que tenía servicios contratados en el data center de GTD era una empresa de pagos en línea. Y esta empresa de pagos en línea tenía un mensaje súper claro que decía: no podemos prestar servicio porque nuestro proveedor de servicios de Internet, GTD, se encuentra caído. Entonces, finalmente, esta empresa trasladaba toda la culpa a GTD, lo cual efectivamente guardaba información con lo que estaba pasando realmente, pero hay un mal manejo de comunicación ahí, porque efectivamente no sacamos nada en un momento de crisis y empezar a tirarnos la pelota entre todos, sino que tenemos que tener una comunicación adecuada, tenemos que entender que en tiempos de crisis probablemente no tengamos acceso a servicios que normalmente funcionan. Yo he visto planes de mitigación donde las alertas son mandadas por correo electrónico, y uno dice: oye, pero si se me cae algo, una de las cosas que primero van a dejar de funcionar son los correos electrónicos. Por lo tanto, no puedo tener información solo por correo electrónico en algunos niveles de datos, y tengo que tener los contactos a través de teléfono o de WhatsApp con algunos ciertos equipos, identificar bien quiénes son las personas que van a dar los lineamientos y que van a tomar las decisiones. Muchas veces pasa en las empresas que hay personas que son competentes, muy competentes, pero no tienen la iniciativa y que por lo tanto se demoran en tomar acciones, y por lo tanto
hay que identificar bien a las personas competentes, pero que sí tienen la iniciativa, porque no hay nada peor para una empresa que tener a un incompetente motivado. Tener una persona que no sea competente, pero que esté muy dispuesta a tomar decisiones, puede tomar muy malas decisiones en tiempos de crisis y por lo tanto la gestión de la crisis y la comunicación es fundamental. Y quizás una de las últimas cosas que se puede hacer como estrategia reactiva es la evaluación post-incidente. La evaluación post-incidente es fundamental para entender qué nos pasó, en qué nos fallamos y cómo nos vamos a proteger para que no nos vuelva eh, a pasar, ¿ya? Hay capacitación y concientización. Los beneficios de la capacitación y la concientización son reducir, obviamente, el riesgo humano y fomentar una cultura de seguridad, respondiendo de manera efectiva a los incidentes. Sin lugar a duda que la capacitación y la concientización en cualquier empresa es fundamental. Los temas claves son, por ejemplo, hablar de phishing, hablar de ingeniería social, hablar de gestión de contraseñas, que hasta el día de hoy cuesta mucho tener una gestión adecuada de contraseñas. Si bien es cierto, los dispositivos móviles hoy día, como los teléfonos celulares, nos ofrecen contraseñas fuertes y nos ofrecen llaveros de contraseña con cierto nivel de protección, la gente, mucha gente, no toda, pero mucha gente sigue prefiriendo utilizar la misma contraseña para distintas plataformas, para distintas entradas, probablemente la contraseña con la cual desbloquea el teléfono, en algunos casos suele ser la misma contraseña con la cual hace el PIN a su tarjeta de crédito, la contraseña de correo electrónico suele ser la misma contraseña con la cual accede a su banca, y cuando le piden cambiar la contraseña cada 3 meses, lo que hace es cambiar los últimos 2 o 3 dígitos o colocar todavía cumpleaños, aun cuando hay muchas empresas que generan bloqueos de fechas de cumpleaños, números correlativos y ese tipo de cosas, siguen existiendo. Los métodos de capacitación, obviamente, talleres interactivos, ojalá donde la gente pueda estar muy atenta a lo que pasa, simuladores de ataques, cursos de e-learning, y generar, obviamente, actualizaciones regulares de esto, darle feedback a los empleados, hacer evaluaciones por capacitación, etcétera, etcétera. Hoy en día uno pudiera pensar que es muy difícil conseguir herramientas para hacer ethical hacking, pero según una revisión y algunos estudios que se hicieron en la Deep Web, se pudo establecer que el precio promedio que los compradores están dispuestos a pagar por un exploit en el underground es de $2.000. O sea que por $2.000, cerca de 2 millones de pesos, uno puede pedir y optimizar su propio exploit para poder hacer pruebas de ataque, y eso efectivamente no pareciera ser un precio muy alto para la cantidad de ciberdelincuentes que hoy en día están dispuestos para hacer algún uso maligno, ¿ya? Las características principales es el ofrecimiento de servicios de alquiler de malware que permiten acceso a soluciones personalizables, y algunos incluso ofrecen garantías de devolución de dinero, mientras que otros operan basados en comisiones vinculadas al éxito de las campañas perpetradas, que en líneas generales fluctúa entre el 10 y el 30% en algunos casos. Es decir, hoy en día el malware ya también es una línea de negocio, y por lo tanto nuestros adversarios ya no son personas que tienen un alto nivel de conocimiento y que tienen pocas herramientas, sino por el contrario, son personas con distintas motivaciones que no necesariamente tienen alto nivel de conocimiento, pero que pueden conseguir con el dinero y con distintas motivaciones el acceso a herramientas que le permitan generar un daño importante. Evaluación de vulnerabilidades y evaluación de riesgos cibernéticos. La parte final de la evaluación de riesgos cibernéticos, hay que generar una evaluación de las vulnerabilidades, ver cuáles son los tipos de vulnerabilidades que hay errores en software, configuración inadecuada, falta de actualizaciones de seguridad, prácticas de seguridad pobres, prácticas de seguridad añejas que ya no están funcionando de manera adecuada, cuál es el riesgo cibernético que se corre. Aquí en el riesgo cibernético uno tiene que considerar la probabilidad de que un ataque tenga éxito y cuál es el impacto que eso puede traer. Por ejemplo, nos pasó que en el 2020 conocimos o se aumentó la probabilidad de tener una nueva pandemia, ¿ya? Hasta el 2017, 2018, 2019, la probabilidad de tener algún impacto por alguna pandemia en cualquier tipo de servicio, ya sea presencial o a distancia, era nula o muy, muy baja o casi inexistente, ¿ya?
pero a partir del 2020 en adelante la probabilidad de que vuelva a haber otra pandemia creció y por lo tanto hoy en día ese riesgo tiene una probabilidad más alta que hace 4 o 5, hace 5 años atrás. Y efectivamente esto va pasando cuando en Sudamérica hay varios ataques, como en el 2023, varios ataques ransomware que capturaron importantes empresas dedicadas a prestar servicios de TI como IFX Network o como GTD, obviamente que la probabilidad de que un ransomware ataque mi empresa va a crecer. Y obviamente que el impacto de un ransomware va a depender del tipo de ataque que tengamos, pero que el impacto de algún ransomware sea demasiado alto y que por lo tanto tengamos que clasificar el riesgo con un nivel muy alto. Las amenazas pueden ser amenazas activas, agentes que buscan explotar vulnerabilidades o amenazas pasivas como desastres naturales o personas sin la intención de generar daños, pero que efectivamente lo pueden generar. Y el activo tiene que ver con cuáles son los daños que finalmente se van a producir en mi empresa. Hay activos que son tangibles, eh, los equipos físicos, servidores, computadores, los celulares de los gerentes, de los subgerentes o de la plana más alta de la empresa, y activos que son intangibles, como por ejemplo base de datos de clientes, que efectivamente yo no es un pendrive ni está dentro de un servidor, pero eso es información, propiedades intelectuales, licencias que se estén trabajando, software que sean propietarios. Pasa mucho que hay industrias donde, en industrias como por ejemplo el automovilismo, pudimos ver hace algún año atrás el robo de ciertos software que hacían funcionar ciertos motores con ciertas características y que finalmente terminaron perturbando las competencias de Fórmula 1. Por lo tanto, lo que se roba hoy en día, desde el punto de vista de TI, pasa por distintos niveles, ¿ya? Hay que evaluar las vulnerabilidades, ver cuál es el tipo de vulnerabilidades que tenemos, físicas, humanas, etcétera. Hay herramientas y métodos de evaluación, como lo vimos en un principio, las pruebas de penetración, etcétera, etcétera, los escaneos de vulnerabilidades. Tenemos que ver en el informe y en la clasificación, esto es quizás lo más importante, que podamos definir de buena manera cuál es la gravedad, cuál es el impacto potencial y cuál es la facilidad de explotación. No sacamos nada con identificar las vulnerabilidades y tener métodos que nos permitan identificarlas, si es que finalmente en el informe y en la clasificación lo vamos a hacer de mala manera. Hoy en día está de boga una política que se llama política de cero trust, que lo que hacen es tener una política de cero confianza, donde yo efectivamente me voy a poner en el peor de los escenarios en cada uno de los casos, dando cero accesibilidad a los distintos tipos de accesos que me pidan, pero que finalmente lo que me permite es tener un nivel de gravedad alto en cada una de las cosas, pero un nivel de incidencia bajo y de posibilidad de que esto pase también bajo. Y la remediación y mitigación obviamente pasa por los parches, por las actualizaciones, por los planes de contingencia, por los controles de seguridad que uno puede establecer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, identificación de riesgos, inventario de activos, análisis de los riesgos, la evaluación de los riesgos, determinar cuál va a ser el impacto, priorizar los riesgos, tengo que identificar qué riesgo va a ser más importante para la empresa, una estrategia de mitigación, una comunicación y una consulta adecuada, entrenamiento de educación, comunicación con los stakeholders y finalmente un monitoreo continuo a las vulnerabilidades de mi empresa y a las vulnerabilidades del mercado, ¿ya? Proceso de priorización y mitigación, como lo vimos, hay que establecer bien cuál es la principal idea de qué es lo que queremos mitigar y cómo queremos mitigarlo. Y finalmente, el último tema que vamos a tratar de verlo bien cortito para, en honor al tiempo, terminar lo más pronto posible: preparación para los incidentes cibernéticos en la continuidad de negocios. Historiales reales, casos de usos, ataques destacados, ver qué tipo de ataques son los más frecuentes. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el 2023 hubo varios ataques ransomware, por lo tanto, lo que debiera primar en las empresas de hoy en día de TI debiera ser incorporar en un alto nivel los ataques ransomware, estadísticas relevantes, cuáles son los costos asociados, los tiempos de detección, las herramientas que hay y el impacto más allá de lo financiero, la pérdida operativa, las consecuencias legales de no prestar un servicio, de no entregar esta carta de solvencia en los bancos, cuáles son los cargos regulatorios por no poder prestar los servicios, ¿ya? En el 2021 se filtró un archivo, siempre hay gente para todo, hay gente que trabajó en consolidar
en hacer una compilación de todos los datos extraídos hasta la fecha del año 2021 y se generó un gran almanaque, un gran libro gordo de petete de información, donde habían en total 3.280 millones de contraseñas expuestas en todos los ataques que ahí se habían producido hasta el 2021, un total de 2.180 millones de contraseñas, perdón, de correos filtrados, 26 millones de dominios filtrados, 100 gigabytes era la base completa de información de contraseñas descomprimidas y el tamaño de base de contraseñas comprimidas era 18,6 gigabytes. O sea, yo con 18 gigabytes podía tener alrededor de 3.280 millones de contraseñas que habían sido expuestas a lo largo de todo el tiempo que se conocen estos ataques de TI. Esta compilación, el PWCON21 que pasó en el año 2021, es sin lugar a dudas uno de los trabajos recopilatorios del lado oscuro de las fuerzas más importantes, y lo que permite esto es que se puedan optimizar y generar mejores y más dañinos ataques por fuerza bruta, ataques más dañinos por inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos fue en Chile con respecto a este filtrado del 2021? Bueno, en Chile hubo un total de 5.843 credenciales expuestas que eran gov.cl. Es decir, se filtraron del gobierno 5.843 credenciales expuestas. El país que más sufrió, obviamente, Estados Unidos, con más de 625.000 credenciales expuestas. Pero en Chile se habían em, filtrado hasta el año 2021 5.843 credenciales. ¿Cuál fue el valor anual de criptomonedas recibidas por estafadores? Cerca de 7.500 millones de dólares en el año 2021, casi el doble de lo que habían recibido en el año 2020 y casi igualando lo que habían recibido en el año 2019. Es decir, la mayoría de estos ataques piden rescate a través de criptomonedas, de Bitcoin, y la cantidad de dinero que se maneja es estratosférica. Colonial Pipeline es un ataque ransomware que afectó, aquí no sé si se viene en la foto, pero esta es una empresa que entrega combustible, así como la Copec, como la Shell, etcétera, etcétera, y que entrega el combustible al 45% de la costa este de Estados Unidos, y que estuvo parado por un ataque ransomware, y la empresa tuvo que generar un pago de 4,4 millones de dólares en criptomonedas, y el FBI, perdón, finalmente recuperó la mitad, 2,3 millones del pago, pero estuvo casi una semana sin poder prestar los servicios, y se generaron pagos a los atacantes, ¿ya? Em, Déjenme ver ahí. Integridad en la continuación de negocio, identificación de los procesos críticos, escenarios de prueba, estrategias de recuperación, actualización de los datos, etcétera, etcétera. Beneficios de la formación y las simulaciones: reconocimiento de las amenazas, refuerzos de protocolos, identificación de fechas y fomento de una cultura de seguridad. Hay que tenerlo presente siempre. Los tipos de formación, ya lo vimos: talleres, seminarios web, cursos de e-learning, simulaciones en vivo. En los tipos de simulación uno también puede generar juegos de guerra, que son juegos donde se enfrentan parte de la misma empresa, algunos con el lado de defensa y otros en el lado de ataque, desarrollo de escenarios basados en amenazas reales, obviamente, y evaluaciones post-simulación. O sea, ¿cuál es integración en la continuidad de negocio? Obviamente, ¿qué lo tenemos que hacer? Un monitoreo constante, un seguimiento de cuáles son las amenazas más frecuentes que se están dando. Las amenazas van cambiando, y un análisis de inteligencia de amenazas periódico. Una revisión periódica de planes, revisar cada cierto tiempo, al menos una vez al año, nuestra continuidad de negocio, una incorporación del feedback con respecto a toda esta información, incorporación de lecciones aprendidas, análisis post-mortem, aplicación de cambios, no solamente lo que nos pasó a nosotros, sino también lo que le pasó a otras empresas, simulaciones periódicas, actualizaciones periódicas de ejercicios, capacitación continua, ya lo vimos al personal de TI, pero también al resto de personal que no está ligado finalmente al área de TI, y fomento en una cultura de mejora, feedback activos,
dar recompensas, dar reconocimientos a los departamentos que mejor hayan asegurado sus datos. Volvemos al WannaCry. ¿Qué aprendimos del WannaCry? Mantener las actualizaciones vigentes. Recuerden que el WannaCry se dio porque había una actualización de Windows que no fue instalada, un respaldo de datos. Las organizaciones que en el 2017 tenían un respaldo de datos adecuados pudieron superar antes este ataque, porque finalmente que estos criminales no entregaran la información, lo que hacía era decir, bueno, la pierdo, pero tengo respaldada la información y por lo tanto la puedo volver a ocupar. Cooperación internacional, yo creo que es primera vez que se vieron trabajos a nivel internacional tan grandes. Recuerden que esto afectó a más de 150 países y por lo tanto la cooperación internacional fue fundamental. Y hubo impactos económicos, impactos de infraestructura crítica en áreas de la salud, hospitales, etcétera, etcétera, pero también impactos reputacionales. Eh, Tenemos que tener en claro cuáles fueron los antecedentes, en tener en claro cómo fue la propagación. Una vez que el WannaCry se instalaba en alguna máquina local, se propagaban a otras máquinas por propagación interna, atacando a las empresas sin ningún tipo de advertencias. Obviamente era un ransomware que lo que hacía era tomar los datos y había que tener, o sea, hubo consecuencias globales, factores agravantes, lecciones aprendidas, y después del ataque, obviamente, un montón de información em, a nivel mundial para superar este tipo de cosas. Nos han dado, gracias a Dios, nuevos ataques ransomware tan grandes, pero sin lugar a dudas que debe ser un ataque que más enseñanza nos dejó. Conclusiones. La ciberseguridad hoy en día forma parte del negocio como un ente más. Una empresa que fabrica autos, que fabrica televisores, un banco, una clínica, tiene que contar con un área de TI especializada, con expertos que le permitan dar frente a este negocio. Hay que hacer una integración dentro de la ciberseguridad en la continuidad del negocio. Esencial que las empresas puedan identificar y evaluar no solo las amenazas actuales, sino también anticipar futuras vulnerabilidades, considerando que el aspecto de ciberseguridad está en permanente cambio. Una integración en el negocio, esto implica que nosotros seamos capaces, más allá de palabras técnicas, más allá de conceptos, de comandos, de claves, y es un poco lo que buscaba esta presentación, hacerle entender al negocio cuál es el impacto que podemos sufrir si es que recibimos un ataque de ciberseguridad que nos permita o que no nos permita acceder a nuestra información. El objetivo de esta presentación era precisamente eso, poder entregarle a ustedes herramientas para que pudieran explicitar los alcances de los ataques y que por lo tanto el negocio se diera cuenta de que efectivamente un ataque de estos sufre o genera un gran impacto en el negocio. Hay que hacer una evaluación rigurosa de los riesgos y de las vulnerabilidades, evaluaciones exhaustivas, contratar gente que sea especializada en ciberseguridad y no solo hacer la evaluación de los riesgos, sino que hacer una preparación proactiva para los incidentes. El RTO, el RPO son datos que debiera manejar muy bien la gerencia de TI y también la gerencia de negocios para saber cuándo va a ser el tiempo que tenemos que demorarnos en volver a estar activos. Una preparación donde tengamos previsto desde lineamientos técnicos hasta quién va a ser la persona encargada de dar comunicación de mi empresa para afuera, quién va a ser la persona que se va a encargar de comunicárselo a los usuarios, a los clientes y a nuestras empresas aliadas, a nuestros stakeholders, y finalmente mantener una cultura de ciberseguridad que vaya mucho más allá de la tecnología, mucho más allá de los comandos y de las herramientas, en una concientización y en una capacitación constante a todas las personas para que entendamos que hoy en día la ciberseguridad es, sin lugar a dudas, una de las armas más importantes que tienen los delincuentes. Están las referencias. Voy a compartirle esta presentación a Cristian Pérez y a Carolina, obviamente, que ahí ustedes puedan en algún minuto consultar las referencias. Esto todo fue sacado de estos datos y en caso de dudas, obviamente pueden contactarse con Cristian para que les dé mis coordenadas. Muchas gracias
por la atención y nada, quedamos atentos a las preguntas que tengan los muchachos. Voy a dejar de compartir. Eh, dejar de compartir. Estamos. Bueno, eh, Eduardo, una presentación que abarcó distintas líneas, que la gestión claramente tiene que estar enfocada también en la ciberseguridad. Nos enseñaste varios temas que son muy relevantes y que no tienen que ver con el código, no tienen que ver meter las manos en todo momento, sino que ser parte de una dirección que permita determinar estos riesgos, usar las herramientas también de gestión que te permitan decidir después qué herramientas va a usar para poder proteger a la organización. Muchos datos interesantes, así que por mi parte quedé pero maravillado. Me voy a quedar con la presentación, así que les dejé por ahí mi correo, la voy a compartir, pero adicionalmente, como también se expuso en el chat, vamos a presentar en YouTube la presentación, valga la redundancia, para que ustedes todos puedan verla nuevamente. Y hay mucha gente que por supuesto no se pudo conectar, que la va a ver ahí. Vamos a algunas preguntas, ¿te parece? Sí, por supuesto. ¿Qué tecnología aconseja para desarrollar habilidades deseables para el sector bancario? Esto en marco actual y mirando, por ejemplo, de aquí a 5 años, tecnologías. Mira, en el sector banca, lo que se está dando actualmente es una migración masiva a la nube. Antiguamente los bancos tenían, no, activamente, hasta hace un par de años atrás, tenían mucho on-premise, tenían mucha información on-premise, muchos servidores, muchos datos on-premise, tenían, bueno, tienen su red privada, obviamente muy, muy bien desarrollada y obviamente que tiene mucha información on-premise que se ocupa, ¿ya? Pero actualmente los bancos están migrando todo lo que tiene que ver con la nube, todo lo que tiene que ver con información on cloud. Azure está prestando mucha información con respecto a eso y la mayoría de las plataformas se están presentando en la nube por temas de continuidad de negocio, por temas de poder extender los puntos críticos de la continuidad operacional y dejarlos en la nube. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que mejor nos ayudan a eso? Tienen que ver con desarrollo de información en cloud, con desarrollo de información segura, con desarrollo de datos como eso. Recuerden que la mayoría de los bancos hoy en día, si bien es cierto, generan transacciones a nivel nacional, también generan muchas transacciones a nivel internacional. Y Swift, por ejemplo, que es la plataforma internacional de los bancos, donde se hacen la mayoría de las transacciones, donde uno tiene el famoso código Swift con el cual uno puede recibir o generar transferencias en dólares al extranjero, etcétera, etcétera. La plataforma Swift ya es una plataforma que está 100% en la nube y que está completamente virtualizada y que por lo tanto para allá van las tecnologías. Entonces, desde ese punto de vista, capacitación en la nube, sobre todo si uno desea trabajar en el sector bancario, políticas como el Zero Trust, políticas como el cero nivel de confianza, yo creo que son la tendencia para los próximos 5 años. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ayer tuvimos una exposición relacionada con Cloud, AWS, Amazon. Nos hicieron una exposición bien interesante y claro, como decías tú antes, teníamos los bancos que usaban el edificio de enfrente como respaldo, hoy día no, hoy día es la nube. Sí. Antes no se confiaba mucho en la conexión de Internet, hoy día es lo más seguro. Eh, Así es que, fabuloso. Por ahí, Mario Alarcón nos hablaba que él prestaba servicios TI y trabajaba en escritorios virtuales como el BDI. Y aquí hay otra pregunta. Quería consultar en lo que mencionó de los honeypots. Estos poseen herramientas como virus para contraatacar. Mi duda es si se ocupan también como una manera de aprender cómo la amenaza se infiltró en el Sí. sistema.
y así identificar nuevas maneras o patrones que utilizan los ciberdelincuentes para actuar. Sí, efectivamente, ese es el objetivo de un honeypot. El objetivo de un honeypot es atraer a delincuentes. El honeypot se visualiza como un frasco de miel y lo que busca es atraer a los ciberdelincuentes con puntos que sean tentadores, donde ellos puedan generar o ejecutar su herramienta y en base a eso nosotros poder aprender cómo lo están haciendo y cómo lo están desarrollando a fin de poder generar eh, contramedidas para evitar estos ataques. La naturaleza humana es transversal independiente a lo que nos dediquemos. Y pasa muchas veces que nosotros como usuarios finales de tecnología nos confiamos en un correo que nos llega con ciertas credenciales, o sea, con ciertas pedidas de credenciales y hay gente que cae y que lo ingresa. Esperamos que la mayoría no, pero va a haber siempre gente que lo hace. También pasa con estas cosas como estas ofertas que hay publicadas hoy en día en Internet, donde uno encuentra productos con un 90% de descuento, 95% de descuento, donde uno termina pagando y al final son estafas y uno pierde dinero. Bueno, esta forma de caer en estas esta estafa o en estas cosas pasa tanto para el lado bueno como para el lado malo. Entonces, los honeypots simulan ser empresas, simulan ser páginas, simulan ser distintos tipos de instituciones que generan alguna vulnerabilidad específica o que construyen herramientas muy sólidas, pero que son muy deseables de atacar por los cibercriminales, generando mucho dato de información en algún momento y por lo tanto llamando la atención de algunos de estos ciberdelincuentes. Es un anzuelo que se lanza al mundo de Internet y finalmente estos ciberdelincuentes terminan mordiendo el anzuelo y probando sus herramientas. Pues el hecho de probar estas herramientas le permite a las empresas que lanzaron estos honeypots identificar si efectivamente están actualizados con la manera de atacar de los ciberdelincuentes y si no, tomar las medidas necesarias para seguir prestando servicio en contra de esto. Entonces, la vulnerabilidad corre para los dos lados. Así que esta herramienta de los honeypots también es como un anzuelo para atrapar a los malos. Buenísimo, Eduardo. Parece que no hay más preguntas. Bueno, me queda después de esta tremenda exposición. No voy a contestar más correos de Nigeria, no voy a atender más correos de... ¿ah? ¿Ah? Los rusos Carolina, son los peligrosos. Sí, sí, muchísimas, eh, pero eh, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, 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 perfecto. muchísimas gracias, Eduardo. Creo que aquí ha sido tremendamente claro cómo desde un simple usuario, que somos todos en diferentes instancias, hasta la alta dirección, es transversal cómo debemos cuidarnos y cuidar a las instituciones donde nosotros trabajamos o, qué sé yo, prestamos diferentes actividades. Clarísimo, aprendí mucho, de verdad, Eduardo, te lo agradezco muchísimo, porque para todos, tanto para nuestros estudiantes como para los que llevamos un poco más de tiempo quizás en trabajando con las tecnologías de la información, conocer todo lo que está pasando y cómo pequeños quizás malas prácticas que podemos tener en nuestro día a día pueden afectar tremendamente a diferentes organizaciones y cómo tenemos que cuidarnos también. Así que te agradezco profundamente, estuvo excelente y ojalá que nos veamos muy pronto para que sigamos Sí, hablando, porque nuestros estudiantes de verdad que es tremendamente valioso para su formación y para la formación, como tú bien lo mencionaste, de todos, independientes de la especialidad. Así que te lo sí. agradezco Sin profundamente. lugar, sin lugar a dudas que la ciberseguridad da espacios para conversar de muchos temas, desde líneas de comando, hasta entretenernos con ñoñería, hasta pasar por decir, oye, ¿sabéis que esto para el negocio es súper importante? ¿Cómo se lo explico a mi gerente? Que tenemos que meter lucas en esto y que tenemos que capacitar a la gente, así que tenemos un rango alto de temas que tratar en ciberseguridad, tenemos mucho que crecer, la ciberseguridad con la inteligencia artificial va a ser pan de cada día de ahora en adelante, así que yo encantado de poder participar, Carolina, Cristian y André, obviamente, siempre que ustedes quieran, yo puedo venir y contarle un poco de lo que estamos haciendo en el banco y en distintas partes para seguir avanzando en este tema.
Y qué importante que excelente. nosotros también, como profesionales de las TI, también lo decías recién, podamos transmitir esto a todas las especialidades, porque de repente se ven como temas que son muy técnicos o son muy de nuestra especialidad, pero la verdad que de verdad es transversal. Entonces también es nuestro rol como personas o que trabajamos en esto, que están estudiando de estas diferentes especialidades, también dárselo a conocer a otra área de la salud, de la administración, etcétera. Así Como que tú es bien dices, fundamental. un Mm. ejemplo de esto es Iprasexpo. Hace 10 años atrás probablemente el hackeo de algún activo de alguna institución de educación superior no hubiese significado la parada de clases. Hoy en día Iprasex, si le hackean algún activo educacional, tendría que parar sus clases y ahí uno se da cuenta de que efectivamente los negocios van cambiando y por lo tanto las necesidades también van cambiando. Y me alegra mucho de que ustedes estén en el top de game, top de línea de la ciberseguridad. Así que felicitaciones por eso también y nada, pues seguir trabajando y avanzando en esta área. Muchísimas gracias, Eduardo, y estaremos conversando prontamente, ¿cierto? Un gran Sí, abrazo de verdad y nos vemos. nos vemos Muchas pronto, que gracias a estén muy todos bien. por la asistencia, que estén bien. Gracias, Sí, Eduardo. gracias a Nos todos. vemos, Chao, Andrés. Buen fin de chao. semana, Hasta luego, Eduardo. que tengan Hasta luego a todos. Hasta ya, luego. un abrazo. Buen fin de semana, Buen cuídense. fin de semana. Chao, chao.